Kamisaraki latnaku yakanaka, tunka kimsaqalquni yatqatawinpi sarandapqañani. Manqanaka untapqañani. Haturu Sarausina. Hola amigos, estamos en la lección número 18. En esta lección vamos a conversar sobre los distintos alimentos que encontramos, productos que encontramos en el mercado, ya sean frutas, verduras, todo tipo de alimentos. Comencemos. Por ejemplo, aquí vemos verduras, vemos frutas. ¿Cómo se dirá estos alimentos en la lengua aymara? Veamos. Que es harina. ¿Cómo diremos en aymara? ¿Cómo se dice en aymara? Haku, 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 harina. Que es pescado. Como decimos en aymara, chaywa. ¿Están conmigo? Chaywa. ¿Qué vemos? La papa. Como decimos en aymara, ope. A ver, ope. Repita, ope. La siguiente. ¿Qué vemos? A la quinoa. ¿Quiénes han comido quinoa? Como decimos en aymara, jupa. 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 Lo que nos gusta a todos, ¿cierto? Arroz. Como decimos en aymara, arruza. Arruza. Rusa. Otro huevo. Auna. Repitan. Auna. Auna. Leche. Para el desayuno. Leche. Milky. 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 Leche. Lo que comemos siempre en el desayuno. Anta. Anta. Pan. Anta. Pan. ¿Qué es? Habas. Hawasa. Hawasa. Repitan. Hawasa. ¿Qué tenemos? La sal. Hayu. 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 ¿Qué tenemos ahí en la imagen? Oca. Apilla. Apilla en la imagen. Apilla. Plátano. ¿Cómo decimos plátano en aymara? Plátano. Una refonologización de la palabra plátano. Plátano. Naranja. Otra refonologización. Laranja. Laranja. Bien, hemos conocido algunos productos que encontramos en el mercado. Ahora vamos a ver una conversación en el mercado. Para eso ya está. ¿Qué dice? María y Pedro están conversando en el mercado. María dice, Aski urukipana gilata Pedro. ¿Qué estará diciendo? A ver. Aski urukipana, ¿cómo era? Buenos días, hermano Pedro. Pedro. ¿Recuerdan? En las lecciones anteriores, en las primeras, hemos aprendido sobre los saludos. Buenos días. Ahí está. Aski urukipana gilata Pedro. Buenos días, hermano Pedro. ¿Qué le responde Pedro? Sumo urukipana de Cuyaca, María. Kunza la cinta. Sea un buen día, hermana María. Y la pregunta que dice, ¿qué me vas a comprar? Ajá. Y María responde, ¿qué dice? Mira, por favor. Ok, ¿qué era choque? La papa. Calua, ¿qué era? Pescado. Hayu, la sal.
Latano, plátano. Anta era al pan. Entonces dicen, ven aljeta, véndeme estos productos. Dice, por favor, véndeme estos productos, que son oquechayu, ajayu, latano, ampe, y el pan más véndeme, dice. Entonces dice, por favor, véndeme papa, pescado, jayu, sal, plátano y pan. Está diciendo véndeme. Pedro, ¿qué le responde? Aquí está Pedro. Cauca, ¿qué significaba este pronombre interrogativo? ¿Se recuerdan? Cauca, arroza, ok, aljama. ¿Cuántas arrobas? ¿Cómo era Cauca? ¿Cuántas arrobas de papa te voy a vender? Dice. ¿Cuántas arrobas? Dice. ¿Qué dice? Carro aljeta. Véndeme 2 arrobas. Un carro, 2 paya. Maya, paya hemos visto también. Maya, paya. Paya era 2. Cosa dice, bien. Kunan pisa a la citanta. Una. ¿Qué más te vas a comprar? Dice, ¿no? Bien. ¿Qué más me vas a comprar? ¿Qué dice María? Quinza. Vamos a ponerlo esto en quinza. Quinza es 3. Maya, paya, quinza, 3. Kilo, chayua, churita. Dice, dame 3 kilos de pescado. Para freír. Ya está. ¿Qué dice Pedro? Acagua. Ahí está. Una empieza el jam. Ahí está. ¿Qué más le vendo? Dice, ¿no? ¿Qué dice María? Hayu. Quinza sulis latanumpi. Dice Hayu, sal, más 3 soles de plátano. Sal. Sal. Y 3 soles de plátano. Aquí 15. Estamos usando los números. 15. Sulisa. Latano que era plátano. Hayu. Sal. ¿Qué dice Pedro? Kunampis aljama. Pedro dice, ¿qué más le vendo? ¿Qué más le vendo? María, ¿qué dice? Pusi sulist ant ampis. Ya. Pusi que era 4, ¿cierto? Entonces, 4 soles. 4 soles de pan. Ya está. Pedro, ¿qué dice? Kusa akawa. Muy bien. Tome usted. Aquí está. Aquí está. María, ¿qué dice? Yapita, mira. Aumento. Siempre pedimos aumento en el mercado, ¿cierto? Yapita, aumentame. Aumentame. Por favor. Dice. He comprado varios productos. Entonces, aumentame, por favor. Ya. Mayat antam irhatanima, dice Pedro. Te voy a aumentar con un pan. Un pan. ¿Dónde está? Y los números de Maya. Un anta pan irhatanima es aumentar.
Irhatani. Cuentar con un pan. María dice, Auqat, Auqasat Takpachaja. Está preguntando el precio, ¿no? De todo lo que ha comprado. ¿Cuánto va a pagar? ¿Se recuerdan? Este pronombre interrogativo hemos visto en la lección anterior, en la 15. Auqasa. ¿Cuánto? Dice, ¿no? ¿Cuánto es en total? Está diciendo, ¿no? ¿Cuánto? Aquí. ¿Cuánto? Auqasa. ¿Cierto? Y Pedro dice, Pusitunca. Ah, ahí están los números. A ver quiénes se recuerdan. Pusitunca, Sukta, Sulizawa, dice. Ah, ya Pusitunca era 40. Pero dice Pusitunca, Sukta. Ahí. Entonces sería 46 soles. Esta es la conversación. Como vemos, estamos usando distintos vocabularios que hemos aprendido en las lecciones anteriores. Por ejemplo, Aski Urukipanas. Buenos días. Punza, hemos aprendido este pronombre también, ¿no? ¿Qué me vas a comprar? Siéntelo. Ahí están los productos. Ok. Aquí está. Papa. Chalua. ¿Qué era chalua? Pescado. Jayu. Ponerlo jayu. Al. Plátano. Latano. ¿Cierto? Entonces, hemos visto distintos vocabularios que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores. Ahora vamos a ver algunos usos gramaticales. En estas conversaciones hemos visto los sufijos, laiku, lanti, jama. ¿Qué significan estos sufijos? Recordemos que la lengua aymara es una lengua sufijante. Significa, dice, el sufijo laico, significa que el efecto es la causa de las características de la raíz nominal. Equivale a decir a causa de o por. Veamos el ejemplo. Huma laico jota. Vengo solo, vengo huma, tú o por ti. Laico es por ti, ¿no? En este caso. Huma laico jota. Vengo solo por ti. Si no serías tú, no vendría, ¿no? Por ti nomás estoy viniendo. Huchap, huchap laico mutuski. Hucha es pecado. Huchap, su pecado. Entonces, mutuski está sufriendo, ¿no? Laico, por su pecado está sufriendo. No está sufriendo por su pecado. Aicha laico jutta. Vengo por la carne. Solo vengo por la carne. Tenía antojo de comer carne y he venido por la carne. Ahora vamos a ver el sufijo lanti. Significa que el objeto hace las veces de otro tanto en el tiempo. Espacio equivale a por en lugar de ejemplo. Aicha lanti chalua churita. Entonces seguimos con esa situación de que estamos en el mercado. Por ejemplo, decimos, dame carne primero, decimos. Y luego piensas, no, mejor carne, hoy se me antoja pescado todavía. Entonces, en vez de la carne, dame el pescado. En vez de la carne, dame el pescado. Dame pescado en el lugar de la carne. O en vez de la carne, dame pescado. Ikinlanti pakarakiwa umaski. En vez de dormir, dice, ¿no? En vez de dormir, toda la noche está tomando licor o está libando licor. En vez de dormir, ¿no? Toda la noche se fue de juerga, de fiesta. Otro sufijo, el sufijo jama. Sirve para comparar una cosa con otra, un sector con otro,
o para comparar una acción equivalente a decir como o parece. Oqueja lo la onijamawa. Oqueja la onijamawa. Aquí la onjamawa. ¿Qué está diciendo? Parece que esa papa tiene gusanos, ¿no? La papa parece gusaneado, dice. Cuando vamos al mercado siempre nos fijamos, ¿no? Parece esa papa que me está vendiendo tiene gusanos. Parece, sospechamos de algo, ¿no? Como dice aquí en concepto, comparas, ¿no? Comparación equivale a decir cómo parece, dudas de algo. Entonces, ¿dónde está? Ok, aquí está. Ok, ¿qué era? Ok. Papa. Aquí está. Laco. Laco Nihama. Aquí está. Laco. Pero vamos a ponerlo. Aquí está. Parece, en este caso, ¿no? Parece. Parece. Aquí está. Hakama Irnakma. Trabaja como hombre, dice, ¿no? Hakama. Trabaja como hombre. Lupir Hamawa. Parece. Lupir Hamawa. Parece inteligente, dice, ¿no? Parece. Ahí. Muy bien. Entonces hemos visto los sufijos, tres sufijos, ¿no? Laico, planti y jama. El sufijo laico es equivale a decir a causa o por algo. Humalaikot, por ti he venido. Aichalanti, en vez del pescado dame la carne, o en vez de la carne dame el pescado. Y el otro sufijo jama, ¿no? Opeja la onjama, cuando sospechas de algo lo comparas, ¿no? Maja jairjama tawa. Parece que tú eres flojo. Muy bien, hemos terminado la lección número 18. Aquí sin cama.